buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en señal abierta y en plataformas digitales. Hay un intenso debate político en el país luego de que el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobara la ampliación de los periodos de los actuales alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en todo el país. Una propuesta que ha sido presentada en conjunto por los partidos Cambio Radical, la U, el Centro Democrático, el Partido Liberal y Conservador, y que ha agitado, como era de esperarse, el ambiente político. Sobre este tema vamos a hablar esta noche con nuestros dos invitados, entre otros temas de actualidad, como siempre. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá. Es ampliación de periodos, pero básicamente lo que se busca, Yesid, es la unificación de los mismos para que los 4 años del periodo del presidente de la República sean los mismos de los congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, que comiencen y terminen al mismo tiempo. ¿Esto qué implicaciones tendría? Si el proyecto prospera, el próximo año no habría elecciones regionales y eso ha desencadenado una gran polémica de distintos sectores políticos del país. Angélica Lozano, la senadora de Alianza Verde, dice que alargar 2 años a autoridades en el ejercicio es corrupción pura e inconstitucional, que esto solo fortalece el clientelismo y el unanimismo. Opiniones de ese corte son las que están generando esta polémica, esta controversia acerca de la conveniencia o no de que este proyecto, tras su paso favorable por la Comisión Primera, le quedan todavía 7 debates, por ser una reforma constitucional, así es, siga ganando adeptos y salga adelante. Y esta noche tenemos dos opiniones completamente distintas sobre este tema. Aquí en Opina Bogotá siempre buscamos las dos miradas sobre los temas. Representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, que votó en contra de este proyecto. Buenas noches. Yesid, buenas noches, Erika y con tertulio. Bueno, y también nos acompaña el representante Alfredo de Luque del Partido de la U, representante de la Cámara por el Departamento de La Guajira, que votó favorable a esta iniciativa. Representante, buenas noches. Buenas noches, Yesid, Erika y a mi compañero Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Erika, ¿iniciamos por el sí o por el no? Arranquemos por el sí luego escuchamos el argumento del no. Bueno, muy bien, representante de Luque, ¿por qué unificar los periodos de los actuales alcaldes, gobernadores y demás personas que ocupan cargos de elección popular con el del presidente, lo que implica ampliarles el mandato actual 2 años y medio? Bueno, por varias razones. Eso me parece que ese es el quid primario del asunto. Es decir, nosotros tenemos una iniciativa que lo que busca precisamente es unificar los periodos por varias razones. La primera significa un ahorro para el Estado en alrededor de 800.000 millones de pesos en elección, lo cual es bastante importante, dineros que se pueden utilizar para la educación, para la salud, que tanto lo necesitan. Veamos el ejemplo que hoy marcharon los estudiantes de las universidades públicas precisamente porque necesitan más recursos. La segunda opción, la segunda razón por la cual estamos avalando esta unificación de periodos es porque también ayuda a combatir el abstencionismo. Es decir, si nosotros ponemos todas las elecciones en un mismo día, logramos que todas las personas confluyan en una misma elección y podríamos combatir el abstencionismo que en el país es bastante elevado, en algunas regiones más que otras. La tercera razón por la cual creemos que es un buen proyecto es que no solamente ahorra dinero al Estado, sino que ahorra dinero a las estructuras políticas, a los políticos, a los que están en una campaña electoral, porque no es lo mismo tener 3 o 4 elecciones que tener una sola en un mismo día. Si un político ahorra plata, esto de verdad ayuda a que se combata la corrupción. ¿Por qué? Porque de esa manera no va a necesitar o va a necesitar menos aquellos corruptos que acuden a esas prácticas, dineros, por ejemplo, de financiación non santa, dineros, por ejemplo, de contratistas, y de esa manera se puede atacar que las campañas electorales sean mucho más baratas y también muchas más personas puedan acceder a ellas. Una cuarta razón, que es una razón bastante importante también, es que cuando un alcalde o un gobernador entran en su periodo a empezar a trabajar, cuando llevan un ritmo de trabajo importante, pues sucede que en la mitad del periodo les llega un nuevo gobernante nacional. Ese nuevo gobernante o un nuevo presidente implica que tiene que llegar
presentar un proyecto de ley de presupuesto, un presupuesto también bianual de regalías, un plan de desarrollo que tiene 6 meses para presentarlo. Por ejemplo, el presidente Duque llegó en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, tiene 6 meses para presentar su plan de desarrollo. Digamos que el Congreso demore, por muy expedito que sea, 1 mes y medio en aprobarlo, pongámosle 2 meses, marzo, abril. Los mandatarios locales, ya que van de cuesta arriba, porque se les acaba el periodo. Ya están entrando en la recta final de su periodo. En la recta final, por ejemplo, tendrían que esperar, tendrían 2 meses más o menos de ejecución completa de su mandato, porque se van a enfrentar luego a una ley de garantías, que sería una quinta razón, porque un mandatario hoy que tiene 4 años demora 300 y pico de días en ley de garantías durante su mandato, donde no puede ejercer de verdad todo a plenitud. Entonces, esas son las razones que a nosotros nos llevan a decir hay que unificar periodos. Yo pensaría que la lógica implicaría que eso fuera algo del agrado de todos. Ahora, el método es el cómo. En el cómo es donde hay diferencias. Bueno, pero espere ahí y vamos a escuchar los argumentos del representante Eduardo Rodríguez, porque se han dicho tantas cosas en torno a esta iniciativa, Yesid, que es inconstitucional, que es autoritaria, que es arbitraria. ¿Cuál es su argumento o sus argumentos, representante? Bueno, yo partiría el debate en 2 elementos. En primero, en lo que precisamente usted, Erika, está manifestando. Este es un proyecto de acto legislativo que es antidemocrático, antitécnico, que además es inconstitucional, pero además que es inconveniente porque no tiene en cuenta el precedente de la Constitución de 1991. Voy a desglosarlo si usted me lo permite. Antidemocrático porque no es el Congreso el que tenga la facultad para otorgarle o regalarle 2 años más a los actuales mandatarios. Son los ciudadanos los que tienen que acudir a las urnas. Y en ese orden de ideas nosotros no, por vía acto legislativo, entregarle 2 años más a los alcaldes. Algunos serán buenos, por ejemplo, el tema de Alechar en Barranquilla, será bueno. Aquí en Bogotá sé que el alcalde Peñalosa va a inaugurar muchas obras y se mostrará su gestión y la historia lo juzgará para eso, pero no es el elemento de decir que me regalen 2 años más para que no suba una u otra ideología. Ahora bien, esto trae también un problema sustancial, y es ¿qué hacemos en Cartagena o en San Andrés donde están en la cárcel esos mandatarios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nuevas elecciones? ¿O sencillamente vamos a dejar los alcaldes nombrados por decreto ahí en esos departamentos o en esos municipios? Es antitécnico porque claramente la Corte Constitucional no demorará 1 minuto en recibirlo y decir que es inconstitucional. Tiene varios elementos, sustituye la Constitución, hay un elemento democrático que es la base de cualquier Constitución, y es que todos los ciudadanos puedan acudir para destinar cuál es su gobierno o cuál es su razón de ser en cuanto a argumentos legales y sobre la visión de país, departamento, municipio que se tenga. Y es inconstitucional en todo caso también porque la misma Corte, en reiteradas sentencias, ha protegido el sistema democrático y en ese orden de ideas ha diferenciado cuando es elección directa del pueblo a cuando es elección diferida, verbigracia, un personero, que fue donde ellos traen el argumento. Representante, de lo que usted es abogado, sí. Y uno de los argumentos de quienes se oponen, Erika, a este proyecto, como bien lo decía ahora Erika en su introducción, es que puede ser inconstitucional. Pero hemos escuchado de parte de los que apoyan esta iniciativa, incluso la propia agremiación de capitales, Asocapitales, que tiene conceptos de que esta iniciativa está apegada a la Constitución. ¿Ustedes por qué dicen que no es inconstitucional? Ahora, entonces vamos al segundo punto, es decir, el método de cómo llegar allá. Si me permiten un minutico, hay varias posibilidades de llegar. La primera es ampliar el periodo a los actuales mandatarios, 2 años más para que haya elecciones en el 2022 y coincidan todas. La segunda es hacer un corte en el camino en 2019 y hacer 2 años a los electos para que también coincidan para el 2022. Y hay unas terceras que implican una serie de elecciones. Por ejemplo, la representante Juanita Gubertus tiene una propuesta similar, pero lleva la unificación de periodos hasta el año 2028.
lo cual me parece que en 10 años pues, no, es bastante lo que se puede ahorrar y es bastante lo que puede esto contribuir a la lucha anticorrupción en las campañas políticas. Entonces, a mí me parece que la mejor opción, sin que se cierre el debate, bien lo dijo Erika, ahorita faltan 7 debates para que esto suceda, la mejor opción es ampliarla a los actuales. Si nos quejamos que 4 años son muy poco, mientras se adecua un nuevo mandatario al mandatario nacional, mientras existen leyes de garantías, imagínense en 2 años, entonces, ¿qué va a hacer ese señor? No va a poder hacer nada y nos vamos a llevar una contradicción con los mismos electores pero que lo hacen. Pero esa ampliación de esos 2 años y medio no es inconstitucional. ¿Por qué ustedes dicen que no? Entonces, la Corte Constitucional, esto no es la primera vez que pasa en el país, la Corte Constitucional nunca se ha manifestado en contra de las iniciativas que han tenido como propósito ampliar los periodos. Recuerdo, en el año, si no estoy mal, 1997, los mandatarios alcaldes les ampliaron 1 año para que coincidiera con la elección de gobernador, a 3 años. La Corte Constitucional avaló el tema. En el año 2002 se amplió de 3 a 4 años. La Corte Constitucional también avaló el tema. Nosotros como congresistas somos delegados del constituyente primario. Llegamos a hacer reformas también constitucionales y lo que debemos cuidarnos es que no vayamos a sustituir la Constitución. Aquí hay un elemento fundamental, además de que existen ya precedentes, además del de registrador y el de los personeros cuyo periodo también fue ampliado. Y también sería, en estricto sentido, pues una modificación constitucional. Además, aquí hay un elemento fundamental, que es lo que prima de pronto en esa decisión que ha tomado la Corte Constitucional, siempre en ese aval que ha dado la Corte Constitucional en estas iniciativas, que es una medida transitoria, no es una medida permanente. Nosotros no estamos cambiando el tiempo en el cual deben permanecer los funcionarios públicos allí, es decir, sino que va a ser por una sola vez para conseguir un bien mayor, que es la unificación de periodos, por decirlo así, unificar los periodos, llevarlos todos a una misma fecha para tener los beneficios que comentaba al inicio de mi introducción. Entonces, esa sería la diferencia que existe. Y sí ha habido ya absoluta certeza, diría yo, en que la Corte Constitucional en los procesos anteriores, ampliación 2002, ampliación en el 97, si no estoy mal en el 97, lo hicieron también. Ahora, en las futuras elecciones, en los futuros periodos, en los periodos que pero no en los que estaban, porque sencillamente no se necesitaba. Hoy sí se necesita. Esa es la gran controversia, que sería un asalto, un robo a los derechos políticos de los millones de colombianos que votamos, es decir, para un periodo de 4 años y no de 6. Entonces hay mucha gente que incluso se opone ya a ese tema, si usted le pregunta en distintos escenarios. Y son varias las razones por las que pueden oponerse, y yo de verdad les encuentro en cierta razón sentido a las personas. Yo diría una primera que es bastante mana, pero es que hay más candidatos que actuales mandatarios. Es decir, la lucha por el poder regional siempre va a ser así. Ese es otro tema, pero ¿usted por qué simplemente, simplemente también tratar de desmentir algunos argumentos que se han venido dando. Un ahorro de 800.000 millones de pesos. Hoy las elecciones de este año, solamente de senadores, de Senado y Cámara, de presidente, primera, segunda vuelta, y el último plebiscito costó 1.2 billones de pesos. Aquí lo que tenemos que mirar es si el sistema del papel que le llega a una sola empresa es eficiente o no, o podemos tener nuevas tecnologías, que eso es otro debate completamente diferente. Pero va a seguir costando lo mismo. Segundo, el abstencionismo. En las elecciones regionales, muchas personas o muchos ciudadanos salen más porque son 2 visiones totalmente diferentes. En las elecciones nacionales es cuál es mi visión del país. En las elecciones locales y regionales es cómo me solucionan mis problemas locales. Seguridad, infraestructura vial, medio ambiente, cuál es la visión que tenemos sobre el metro, diferentes que no van y que no compaginan con la visión nacional. Ahora bien, aquí también el representante dice que le ahorra plata a los políticos. Yo creo que
Lo que sí es sustancial para cambiar la política es precisamente que gente buena llegue al Congreso de la República y que cumpla la ley 1864, y es que no utilice los dineros del Estado, mejor, que no sea corrupto y que no con esa corrupción utilice para llegar al poder. Claro, si y eso es precisamente lo que hay que blindar. Si se necesita menos plata, va a llegar más gente buena que no necesite plata para llegar al poder. ¿Cuál es el problema de hoy? Que utilizan esos recursos política, pues gobernadores, alcaldes, para poner a sus congresistas. Y muchas veces esos congresistas utilizan para poner a sus alcaldes. Es decir, que usted cree que esto va a generar más corrupción, es decir, realizar una elección en la que pues todos donde vayan todos, pero sean, mira, Erika, sometidos a votaciones, va a generar el tema es sencillo. Una mayor mermelada, por usar un término muy conocido entre los colombianos. Gobierno, y lo digo sin ganas de polemizar y en tono menor, que utilice o que sea maquiavélico, que va a tener 186, 250 billones de pesos, pues va a utilizar todo eso para engrasar su maquinaria, entre comillas, alcaldes, gobernadores, ediles, todo eso tendría que engrasarlo para que elijan a sus partidos y elijan a sus gobernantes. Y en ese orden de ideas puede generar mayor corrupción. Representante, pero lo que hemos visto con la posición, Erika, de Juanita Gubertus, es que hay una especie de acuerdo entre unos y otros en que sí es necesario unificar los periodos de presidente con el de alcaldes y gobernadores. ¿No es así, representante? De hecho, en el propio Centro Democrático hay división. El propio Centro Democrático pidió, y yo respeté la posición de algunos compañeros que creían en la tesis. Sin embargo, eso es un debate que tiene que ser al interior. Nosotros... ¿Por qué en el Centro Democrático hay división en este tema? El expresidente y senador Uribe dice que no, pero otros han votado a favor. Tema regional, que es la visión del constituyente del 91, le permite reflexionar sobre los temas locales al ciudadano. En el tema nacional le permite reflexionar sobre quiénes pueden llegar al poder para administrar el país. Y eso ha permitido, y esa fue la visión del constituyente, un electorado reflexivo, crítico, pero además que entiende cuáles son las necesidades de su momento. Si metemos todo en un paquete, eso es posiblemente un gran bache que podamos mirar hacia futuro. Y le voy a decir, ¿qué tal llegue un Maduro acá? Utilizará el Estado para coger todo, si alcaldes, gobernaciones, ediles, si absolutamente hay un funcionario todo. corrupto lo va a hacer en una elección separada o conjunta. Es decir, si hay un presidente que quiera aceitar la maquinaria, inyectarle recursos de corrupción en las campañas políticas, lo va a hacer en las campañas del 2019 y lo va a hacer en la campaña del 2022. ¿Por qué no lo hace? Lo va a poder hacer. Segundo, primero, una de las cosas principales que ocurre en el país es que no hay armonía entre los planes de desarrollo locales y los planes de desarrollo nacional. Entonces a los pobres mandatarios les toca correr a adecuarse al nuevo gobierno que llegó. Esta adecuación y la posibilidad que existe de que los planes de desarrollo sean armónicos es en bien de los ciudadanos y de la democracia. Pero eso generaría una mayor dependencia, por ejemplo, de la presidencia de la República, se perdería el principio de autonomía de las regiones. Precisamente usted la que autonomía, justamente de una región que necesita mucha no, atención. precisamente la autonomía está establecida en la Constitución política y la autonomía tiene formas de garantizarse. Lo que no podemos nosotros es decir que un plan de desarrollo nacional esté desarticulado con un plan de desarrollo local. Yo puedo hacer un ejercicio pequeño respecto a lo que usted está diciendo. Si nosotros logramos que exista armonía, pues hay mayor flujo de recursos públicos de inversión nacional también en los planes de desarrollo local. Pero hoy no existe esa armonía. Y se habla también, Erika, los alcaldes se quejan se habla de un ahorro en términos de elecciones, desde el punto de vista electoral. Claro. ¿De cuánto? No tendría, la Procuraduría dijo que unificar elecciones tendría un ahorro de 800.000 millones de pesos, ¿cierto? Pero adicionalmente a eso, lo que yo digo es que las campañas serían más baratas. Al ser las campañas más baratas, puede acceder más gente a la política, más gente buena. ¿Y por qué serían las campañas más económicas? Porque simplemente, sí, exacto, simplemente por economía de escala, por decirlo así, sería más barato. Escoger en un mismo día que escoger en un mismo día, presidente, desarrollo alcalde, versus plan departamental o plan local de desarrollo. Y es pragmático, es sencillo para que los televidentes pues puedan entender un poquito de qué es eso o con qué se come el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo lo tiene que presentar a más tardar en el mes de febrero del otro año el presidente Duque, lo que significa que hoy los actuales mandatarios están gobernando bajo el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos. Esto es que
en julio o junio del otro año le aprueban el Plan Nacional de Desarrollo al presidente Duque y iniciamos una etapa donde habrá 4 años para desarrollar una serie de políticas públicas. Las elecciones son en octubre del otro año y el mismo mandato legal dice que se posesionará el 1 de enero del próximo año, o sea, del 2020. Tenemos ahí solamente 6 meses. Y para el Plan de Desarrollo Local o Departamental, que puede unificarlo claramente, y además también perdería la autonomía del gobernante local que llegó, si se tiene que aprobar el primer trimestre del 2020. En ese orden de ideas, el argumento que usted da, que es respetable, creo que no es conveniente en este proyecto, toda vez que no concuerdan las fechas. Pero usted, representante Rodríguez, ¿usted no está de acuerdo en que signifiquen en algún momento, digamos lo que no sea en esta ocasión, porque usted dice que no estaría de acuerdo, pero si en 5 años, en 10 años, en 15 años, ¿usted no está de acuerdo en que en Colombia los alcaldes y los presidentes lleguen al poder en un mismo momento para que trabajen? No me parece, y lo voy a decir porque, vuelvo, insisto, la autonomía regional debe ser diferente a la autonomía nacional. Pero casi todos los proyectos de las regiones pasan por la presidencia. Claro, pero debe existir un diálogo y debe haber autonomía. Muchas veces, y lo voy a decir también abiertamente, esas elecciones, y usted lo sabe, doctor De Luque, obedecen más es a un sentimiento o a un rechazo, pero no a un plan de gobierno, que en eso tenemos que trabajar y construir democracia. Va a mi favor, es decir, vuelvo y digo, hace un tiempo aquí en Bogotá puedo tener más atención tuvimos 3 alcaldes simplemente porque no era porque no hubiesen ganado de pronto alcaldes buenos como Juan Lozano, hubiese sido un buen alcalde, o ganó o Enrique Peñalosa, al que le ganó Samuel Moreno, el corrupto de Samuel Moreno. Creo que el ciudadano tiene que reflexionar y pensar sobre cuál es su modelo de ciudad y su modelo de país. Y son dos temas totalmente diferentes. Si metemos todo en un paquete, el ciudadano simplemente va a votar por un partido, como usted lo decía, Erika, o por un sentimiento populista, lo que lo quieran llamar, pero no es por una realidad y un programa político que le presentan a los ciudadanos. No está mal que los candidatos a la presidencia de la República tengan unas digamos, coincidencias con los mandatarios locales, eso no está mal. Y si lo hacen en un mismo periodo, puede ser el presidente incluso. Y es absolutamente válido que un presidente o un candidato presidencial pueda ayudar a que su plan de gobierno y su ofrecimiento de campaña, en el mejor sentido de la palabra, a sus electores coincida con alguien local y lo ayude también a elegir. Eso no está mal. Ahora, el problema actual es que los planes de desarrollo no coinciden. Es el problema administrativo, y que el plan de desarrollo, como bien lo explicó Edward, pues nunca va a coincidir el del nuevo presidente con los mandatarios actuales, y durante todo ese proceso, si bien se podría beneficiar el nuevo mandatario en el 2020, pues los que están en curso no. Ahora, el tema que nosotros debemos trabajar también, y es un tema importante, Erika, es en el tema de la revocatoria del mandato. ¿Qué pasó con la revocatoria del mandato del señor Peñalosa? No prosperó porque en una tutela la Corte Constitucional manifestó 2 aspectos muy importantes. El primero, que para yo pedir la revocatoria del mandato, siquiera tengo que demostrar de alguna manera que el señor está incumpliendo su mandato. Porque si el señor no está incumpliendo su mandato, pues sería inocuo presentar una revocatoria. No puede uno decir que porque a mí no me gustó el candidato o porque yo perdí las elecciones ahora me voy en revancha, en revocatoria. Eso no es sano tampoco para la democracia. Y obviamente debe dársele un tiempo prudencial para que un mandatario tenga la posibilidad de ejecutar bien o mal su plan de desarrollo. Y lo segundo que dice la Corte Constitucional es, también tiene que dársele la oportunidad al mandatario para que él se defienda. En una audiencia pueda decir, yo sí estoy ejecutando mi plan de desarrollo y aquí están las pruebas, que nosotros lo hacemos. Muchas veces estas revocatorias de mandato, no me refiero a la de Peñalosa en especial, son simplemente eso que digo, revanchismo político por haber perdido las elecciones, y hay que ponerle un poco de seriedad. No, en el caso de Petro lo es claro, pero ¿qué tiene que ver con el debate? Ya te voy a decir por qué tiene que ver con el debate, porque porque la Corte Constitucional invita al Congreso a que a través de una ley de estatutaria regule el tema, porque el tema hoy está en el aire, es ambiguo y no tiene una normatividad. Pero legislativo son diferentes. No, hay que trabajar en eso, pero si nosotros, como Congreso de la República,
También, paralelamente, vamos trabajando en unas reglas claras de revocatoria de mandato. Va a existir allí siempre la posibilidad de que los mandatarios tengan a la ciudadanía pendiente de que cumplan sus planes de desarrollo, porque de no hacerlo también se verían afectados por una revocatoria más experta. Pero déjeme sumarle a este debate. Yo puedo sacar al que está, porque a mí no me gusta. Pero es que una cosa pero déjeme sumarle, representantes, a este debate particularmente que se está dando luego de la aprobación, y que fue una aprobación muy dura, además, en una la votación comisión mayoritaria, Erika. Sí, pero no exenta de polémicas cuando se estaba precisamente adelantando ese debate y esa votación. La oposición rechaza la iniciativa y hay muchos que señalan que es porque este proyecto lo que busca es sacarlos del camino ahora que tienen la posibilidad de llegar a obtener poder regional. Usted hablaba hace justamente un momento de ese poder regional. Hablo puntualmente del petrismo, o de la Colombia Humana, o también de la coalición Colombia, que están organizando ya en muchas regiones del país. Un personaje muy ilustre de Bogotá me dijo, Erika, un personaje muy ilustre me dijo, mire, es que si no hacemos este proyecto, va a llegar fulano, sutano a la alcaldía. Yo le dije... Entonces sí hay cálculo político le dije, frente claro al que tema. lo hay, pero total. Pero Entonces llegué y le dije... Los que están en contra también. Pero este es un debate político. Claro. Los que están en contra quieren hacerse al poder. Pero déjeme hacerle esta reflexión. Y los que le dije, están, la política no se es hace el con tema. miedos. Pero por Primero. eso hay que hacerlo La un debate política más se hace en las objetivo. calles, con argumentos, con ideas. La política se hace seria, no haciéndole el quite por miedo de que puede subirse X o Y candidato. A mí no me da miedo los candidatos de izquierda de Bogotá. Creo que el Centro Democrático tiene unos argumentos sólidos para liderar la ciudad capital a través de Ángela Garzón o de otras personas. Pero creo que la pelea es peleando, no haciéndole trampa a la democracia. Pero uno lo que ve aquí, Erika, como usted dice, es un debate eminentemente político, Claro. completamente político. Deme 2 añitos más y también... Representante, ¿qué posibilidades luego de la aprobación en primer debate le ven quienes defienden esta iniciativa en los debates venideros? ¿Qué cálculos, pues, en el buen sentido de la palabra, qué cálculos de votos, de fuerzas políticas? Ahora, Erika, hay que tener en cuenta que esta iniciativa la apoya Asocapitales, que es la agremiación que agrupa a las principales capitales del país, sí. a todas las capitales del país. Depende de lo que diga Vargas Lleras y el senador Álvaro Uribe. De ese tema. Yo pienso que aquí el reflejo de lo que pasó en la comisión primera puede ser algo de lo que va a pasar en la plenaria de la Cámara. Pienso que el debate va a estar aún más duro en plenaria de Cámara de Representantes. Yo he dicho otra cosa, este debate hay que despersonalizarlo, hay que volverlo un poco más objetivo, que sea menos subjetivo. Si yo tengo amigos que son alcaldes, tengo amigos que no son alcaldes, tengo amigos que son gobernadores, tengo otros que no, pero yo me desprendo de esa situación y digo, a mí me parece que esto le hace bien al país, independientemente si unos tienen más vocación de poder que otros en estas elecciones, independientemente si Peñalosa me gusta o no me gusta, independientemente si Alex Char me gusta o no me gusta, o si el alcalde de Riohacha o el alcalde de cualquier municipio pequeño me gusta o no me gusta. Yo siento, pienso y creo que este debate le hace bien a las elecciones. Miren, el presidente Uribe en el año 2013 propuso esta pregunta a los colombianos en el referéndum. ¿Que perdió? ¿Y qué pasó? No fue objeto, o no me acuerdo si ¿No alcanzó el umbral? No entró a las preguntas, no estuvo en las pero preguntas. por temas formales. ¿Sabe cuáles fueron los dos temas formales? El primero, que esto olía más a plebiscito que a referéndum, porque precisamente trataba, que es el segundo, de temas electorales que no iban a bien con el conjunto de preguntas que estaban presentadas. Pero es un tema que le hace bien a la democracia. Ya incluso lo propusieron en algún momento para que fuera avalado por el constituyente primario, como es así. Hoy nosotros también tenemos la responsabilidad sobre la espalda del constituyente primario, y a mí me parece que este proyecto de verdad ataca por encima de algunas preguntas, por ejemplo, que hubo en la consulta anticorrupción, de verdad ataca un problema esencial de la corrupción. Pero si es así, entonces déjenlo para los próximos mandatarios. ¿Cuál es la...? O sea, perdóname, aquí hay un elemento político y hay un elemento político que es de analizar.
¿cuáles son los partidos que están pidiendo precisamente que se les alargue el periodo? Pues los partidos que perdieron el poder nacional, pero tienen un poder local, y en ese orden de ideas creo que sí hay los partidos que sumaron Cambio votos, Radical. es Cambio Radical, la U, Centro Cambio Democrático. Radical perdió el presidencia y Vargas Lleras no lo ha asumido. Representante, todavía. pero en el Centro Democrático hay representantes, colegas suyos que apoyan esta iniciativa. La mayoría lo apoyaron. El Partido Liberal, el Partido Conservador, es decir, Erika, son 5 partidos que lograron reunir más de 20 votos en la votación del articulado en la Comisión Primera de la Cámara. La mayoría lo apoyan. Es que, no, miren, unificar periodos es bueno. El método es el que está en discusión, pero unificar periodos, créanme que es bueno. Pero ¿usted qué expectativa tiene de que en los próximos debates a este proyecto le terminen quitando, agregando? Es la discusión obvia de un proyecto que tiene 8 debates, va a sufrir modificaciones, e incluso yo creo que es sano que nos sentemos en el Congreso a mirar opciones, alternativas o mejorar las que haya. Es que apenas el debate comienza. A veces la opinión pública tiene la perspectiva de que existe un proyecto de ley y eso va a ser lo que va a salir y ya hay que... No, esto es un proyecto que tiene que mejorarse y que tiene que ver cómo hacemos lo mejor posible para la democracia colombiana. En medio de un fuerte debate con críticas tan duras como la que llegó del ex candidato presidencial Humberto de la Calle, que dijo que prolongar el periodo de los alcaldes es un golpe de Estado. Así lo han dicho los opositores a esta iniciativa. Pues es que imagínese usted que nosotros vía la mismo acto legislativo, no, nuestro periodo es muy corto, entonces los congresistas nos vamos a sumar 2 añitos más. Y sumémosle uno al presidente. Es un conflicto de interés, el que lo vote tiene la investidura pero perdida. En ese orden de ideas yo creo que también aquí existe un debate y es ¿por qué de fondo se quiere perpetuar 2 años más a unos alcaldes? ¿Por qué no se hace una elección entonces para 2 años y al resto se le deja... ¿A usted le parece mejor esa idea? Esa es una de las diferentes ideas, pero aquí el eje central es que hay una asociación, hay una asociación que está en su derecho, pero que también tiene que salir transparentemente a decirlo, y es que está presionando para que y lo digo con autoridad, para que sus amigos, a los que ayudaron a elegir en el Congreso de la República, Cambio Radical, los mantengan ahí. Eso no es ético. Habla usted de Asocapitales. Pero ¿qué tiene usted que decir sobre ese tema? ¿De Asocapitales? Sí. Pues que es el principal interesado y que es la esposa de Germán Vargas Lleras, la directora de Asocapitales, y que es Vargas Lleras el líder referente de Cambio Radical, que perdió las elecciones y que no lo ha asumido y que en ese orden de ideas no ha podido o está haciéndole trampas a la democracia para mantener sobre ese tema de Asocapitales y su directora representante de Luque, ¿usted qué responde? A mí no me han presionado. A mí no me han presionado de ninguna manera, pero es un tema político. Eminentemente la manifestación que está haciendo Edward es una manifestación absolutamente política de juego de poder para las elecciones próximas. Obviamente Edward, por ejemplo, representa a una fracción del Centro Democrático que creen tener una vocación de poder muy importante en las próximas elecciones porque tienen presidente. Entonces quieren aprovechar la coyuntura de que hay presidente para poder tener más poder. Que el presidente Duque se meta en las elecciones locales, yo soy el primero en salirlo a criticar, él jamás se metería en las elecciones locales. Eso funciona así. Ustedes creen hoy que tienen mayor vocación de poder porque ganaron las elecciones. Es un tema nacionales. de ética. Entonces, y yo creo que como ética uno no puede utilizar el poder para perpetuarse o para... Pero no lo está utilizando, para eliminar reglas de la democracia. Hay varias razones. El presidente es de todos los partidos. Quienes quieren tener vocación de poder, acaba de decir Edward, y lo dijiste tú, ni siquiera lo dije yo, pero ustedes quieren tener una vocación de poder y hay quienes dicen, pues yo no tengo vocación de poder ahora, entonces yo lo apoyo, por ejemplo. Y hay quienes creemos que es una medida que le hace bien a la democracia, independientemente de cualquier cosa. Entonces, creo que el debate hay que despersonalizarlo, hay que volverlo más objetivo. El debate apenas comienza, puede uno tener circunstancias que puedan mejorar el proyecto e incluso coincidir con otra fórmula. Yo estaría de acuerdo con la de Edward, por ejemplo, de 2 años, que dice estar de acuerdo con la de elegir con 2 años, pero imagínense un mandatario, se posesiona el 1 de enero del 2020, en julio... Tiene hasta junio para presentar su plan de desarrollo. Claro. Menos de año y medio, métale la ley de garantía 4 meses. O sea, el señor va a gobernar 13 meses. En 13 meses, ¿qué ejecutoria va a hacer? ¿Cómo va a actuar? Entonces, van a llevarse los propios señores, incluso el presidente Duque habló que está de acuerdo con evaluar la ley de garantías.
Así Claro, nos lo digo a pero eso es nosotros, por otro ejemplo. debate completamente Por eso, diferente. pero nosotros tenemos que mirar allí exactamente que esos 2 años van a llevar es una frustración al constituyente primario porque van a elegir a alguien que no va a cumplir con unas metas precisas. Entonces, ese es el Y al debate, por contrario, ejemplo, la ley de la garantías es crítica a un los 2 mecanismo años, que refuerza la es- transparencia, porque exige Pero existe, primero que no pero exista, existe que y todo vaya a genera Pero una licitación los actuales pública, alcaldes y como debe gobernadores, ser. Erika, tienen un Genera año de una ley de limitación. garantías, los 6 meses de la elección presidencial más los 6 meses de la elección Es Genera uno de local los y principales regional, que es argumentos uno de de los quienes 5 argumentos. apoyan genera esta iniciativa. genera una limitante en la administración pública, incluso así es consciente el presidente Duque. En una reunión con el partido de la U manifestó su intención de revisar el tema porque genera una limitante en la administración pública, que hay que buscar unos mecanismos importantes que generen transparencia en el ejercicio. A mí me parece también sensato. Hay un proyecto también, Erika, por ejemplo, que habla de reglamentar y regular la participación en política de los funcionarios públicos, que son los, pensaría yo, que los únicos personas en Colombia que hacen política son los funcionarios públicos, pero no lo regulan. Entonces ahí también es donde tenemos ciertos inconvenientes. Pero es un debate, a mí me parece que es un debate sano. Lo que estamos haciendo Eduardo y yo aquí es lo que va a pasar en el Congreso, es un debate sano que se debe llevar con respeto, tratar de lograr un consenso para que le vaya bien al país. ¿Se va a repetir en los siguientes debates? Yo creo que sí. ¿De Ahora, votación yo tan creo que mayoritaria? ya cuando el partido tome una posición que yo creo, tengo la convicción que va a ser la de no apoyar este proyecto de acto legislativo, pues no, sí, y eso sí con respeto, pero no estaremos acompañando esta iniciativa que vienen O liderando sea, ¿usted cree que si el algunos Centro partidos. Democrático le quita el apoyo a esta iniciativa se hunde? Se cae. Yo no creo que sea solamente el Centro Democrático, hay muchos partidos que no le interesan y hablo de un tema, también así como hablan intereses personales para hoy mantener, y no estoy diciendo de usted, sino de otras personas, para mantener su alcalde amigo o su gobernador amigo, hay también personas que quieren poner a algún amigo como alcalde o hacerle campaña a determinada persona político, y en ese orden de polarizado. ideas se va a ir al fracaso. Pero además es que se habla, bueno, de que se saca del camino o se sacaría del camino si el proyecto prospera a estos candidatos de la Coalición Colombia, de la Colombia Humana o del petrismo, pero además se atornillaría en el poder pesos pesados de la política que podrían tener un papel decisivo en la las elecciones presidencia. presidenciales, como por ejemplo Alex Char en Barranquilla o Federico Gutiérrez en Medellín, que no han descartado, pues evidentemente no lo pueden decir ahora, pero suenan siempre para llegar a la presidencia. Si se quedan 2 años más, se inhabilitarían. Ya hay algunos que han dicho que estarían dispuestos a renunciar, como Lo dijo Camilo el Romero, el alcalde, gobernador el del gobernador de departamento de Nariño, que él se va, que no estaría de acuerdo con una, Ahora bien, con una no iniciativa que se convierta en la No idea. pensemos en el tema político, pensemos en el ciudadano. ¿Cómo así que a mí me permiten elegir cada 4 años y ahora no? Porque a los señores del Congreso les vino en gana de cambiar las reglas y entonces 2 añitos gratis para X o Y candidato. Yo creo que el ciudadano se siente muy frustrado en eso. Y en ese orden de ideas yo estoy del lado del ciudadano y no del lado de la Es política. una medida temporal única para tener un bien mayor que es una mejor democracia y más transparente y que los alcaldes tengan la posibilidad de tener mayor coherencia con el gobierno nacional. Representante, de lo que usted se ha convertido en uno de los voceros de esta iniciativa, de los que más hemos escuchado argumentos para defenderla, ¿usted le ve éxito, suerte en los próximos debates? Futuro en el ¿Usted le ve trancón. futuro, como Futuro dicen? en el trancón Futuro en el legislativo. trancón. No es un tema fácil, es un tema Sí. como lo están viendo ustedes aquí, que es un tema que genera bastante polémica, pero vuelvo y repito, a mí me parece que es un tema que le hace bien a la democracia. Me parece que es un momento oportuno con toda esta lucha anticorrupción, con los proyectos que hemos presentado en conjunto con el gobierno, con el presidente de la consulta anticorrupción. A veces tienden muchas personas en el Congreso y fuera de él que están en la política a cuando no les gusta algo decir que esto es el peor tema de corrupción que hay en el mundo. Pues, por ejemplo, dijeron que esto era un mico. Esto no es un mico. Hasta la Corte Constitucional, Erika, define un mico. ¿Usted sabía eso? Hay sentencias de la Corte Constitucional que dicen que es un mico. Y Mico un y mico, orangután. A mí me parece que la Mico y corrupción no es orangután. solamente Y no, ni robar siquiera plata, elefante, sino hay hacerle otro que es trampa el al elefante. ciudadano. ni Cuando- siquiera La fauna estaría de la allí. política Ni colombiana. siquiera Bueno, estaría se nos allí. empieza a acabar el tiempo. Lagartos, micos, Representante de todo Rodríguez, eso. aprovechemos estos minutos finales del programa para hablar, Erika, de lo que ha sido la marcha nueva de los estudiantes por las principales ciudades del país. El presidente Duque ha anunciado que a través de recursos de regalías va a destinar $1 billón para la infraestructura. Algunos sectores dicen que esto es La próxima recortar. semana al Congreso le tocará empezar a discutir el presupuesto de regalías 2019-2020.
Han dicho algunos sectores que eso significaría recortarle presupuesto de regalías para la ciencia y la educación, perdón, ciencia y tecnología en las regiones. Representante, ¿cómo ve usted las nuevas marchas y el anuncio del presidente Duque? Primero, el presidente Duque ha manifestado que quiere unir al país. Parte del presupuesto o de aumentar el presupuesto es coincidir en unos puntos esenciales. ¿En qué coincidimos? En la lucha frontal contra la corrupción. ¿Ahora en qué? En que necesitamos un país educado, y ese país educado también tiene que cumplir unas métricas, Erika. Eso no puede ser solamente entregar plata para hacer edificios. Hay que buscar cuáles son los nuevos programas que va a tener nuestra juventud, hacia dónde vamos a avanzar, cuáles son las nuevas tecnologías. Tan sencillo como pensar, y lo digo con profundo respeto también para que pensemos como ciudadanos, que en 10 años no vamos a necesitar un contador público. Nosotros por eso tenemos que mirar cuál es ese paraíso de educación donde debemos enfocarnos, donde debemos ser competitivos y de esta manera generar riqueza en Colombia para que todos tengamos mayor calidad de vida. Eso nos une a todos. Que la educación sea una prioridad nos une absolutamente a todos, y por eso yo celebro que el presidente Duque aumente el billón de pesos, pero que además es invertir en el mejor capital que tenemos, y es el capital humano, nosotros los colombianos. Representante de Duque, ¿cómo mejorar la educación superior en Colombia? Muchos sectores dicen que no es solo un tema de plata. Yo celebro de verdad que este presupuesto de 32 billones de pesos de educación sea coherente con lo que venía pasando años pasados. En el año 2015 2015 fue la primera vez que el presupuesto de educación fue el más alto del presupuesto nacional, el rubro más alto. Me parece que vamos por buena línea, pero a mí me parece que independientemente de infraestructura educativa hay que trabajar en los fundamentales que generan el desequilibrio y la inequidad en la educación pública en Colombia. Si bien es cierto, todas las universidades públicas tienen un déficit, las universidades de las regiones tienen un déficit aún mayor. Por poner un ejemplo, mientras el gobierno nacional gira a la Universidad Nacional 12 millones de pesos por estudiante al año, a la Universidad de La Guajira le giran 4 o 3 millones de pesos por estudiante al año. Así no puede haber equidad. Entonces, los recursos no solamente deben dedicarse. Una oportunidad precisamente para dar ese debate y en ese debate decir, mire, eso es lo que la hay que calidad hacer. de Bogotá tiene que ser igual que en La Guajira, y eso se logra a través de buenos profesores, se logra a través de buena infraestructura educativa y también de programas que realmente nutran la inteligencia ciudadana. Es la posibilidad de que los estudiantes sigan allá. Por ejemplo, en la Universidad de La Guajira hay un programa de educación gratuita desde el año 2001. Cuando mi padre fue gobernador, y hoy es financiado con dineros públicos, y hoy estudian personas que no tendrían la posibilidad de pagar 1.200.000 de matrícula, pagan 300.000 pesos gracias a ello. Todos esos programas se deben conjugar, y no solamente debemos decir, bueno, es que esto va 1 billón de pesos por infraestructura. De pronto la Universidad de La Guajira no necesita infraestructura, de pronto la de Ibagué sí, pero debemos tener claro, con las necesidades de cada lo región. veo con muy buenos que la ojos, plata de regalías también en ciencia y tecnología se dio para eso, para enfocarnos en investigación, ciencia y tecnología. El presupuesto es de 3.2 billones, 32 billones sería el paraíso para el sector de educación superior. Bueno, de todo, pero la educación superior puntualmente tenía 3.2 billones, se lo subieron a 3.4. 3.9 con la adición de 500.000 millones, y ahora se espera que sea 4.9 billones para 2019. Por ejemplo, algo que hemos venido peleando en Bogotá, para que los ciudadanos que nos están viendo, que están preocupados, por ejemplo, por la universidad pública en Bogotá. Mire, a mí me duele que en Suba, una localidad con más de 1,5 millones de habitantes, no tenga universidad pública propia, cuando la tienen otras capitales o otras ciudades de menos densidad. Nosotros necesitamos en Bogotá también hacer un plan de revolución educativa que lleve a las localidades estudio de calidad, que lleve la universidad y que además de eso también genere en esas localidades calidad de vida. Esta es la forma de disminuir la violencia, por ejemplo, y tanto en ese tipo de localidades tan grandes, que es prácticamente como una ciudad. Y dentro del presupuesto va, y que es una buena noticia para Bogotá, vamos a hacer una universidad con la Universidad Distrital con fondos o recursos del Gobierno Nacional. ¿En qué sector? No, aquí en Bogotá. La Universidad Distrital, dentro del presupuesto que nosotros hicimos, nos pusimos todos de acuerdo con los representantes de Bogotá y pedimos plata para hacer una universidad. Yo quisiera que sea en la localidad de Suba, donde realmente la necesitamos. Bueno, ahí están las explicaciones. No, la plata ya está en el presupuesto. Ahora es que
hacerle seguimiento para que la hagan rápido Sí. y sin corrupción, no de la roben. Pero universidad distrital. Distrital. ¿Sería una sede de la propia universidad distrital creo que o sí. una Como la nueva que se hizo en universidad? Bosa. Una sede de la Universidad Distrital. ¿Como la de Bosa? Mire, hoy Una buena presentamos, noticia. hablando del tema, un proyecto de ley que busca precisamente los giros que hace anualmente el Gobierno Nacional a las universidades públicas se actualizan de acuerdo al IPC, y una queja de las universidades siempre ha sido que eso no les alcanza. Estamos haciendo hoy un proyecto de ley que sube eso al 5% anual. Ojalá tengamos ¿Que el aval del aumenta gobierno. Claro, anualmente anualmente se aumentaría en un 5% ese giro y no con el IPC como funciona actualmente. El índice de precios al consumidor está bajo, muy bajo en los últimos años al país, y no permite Y que no se cierre la sorpresa. brecha de desigualdad que existe en las universidades públicas. Ese, por ejemplo, sí se lo voto. Me parece que es bueno y es temas de educación, pero lo otro sí. Bueno, no. muy bien. Representante Es Eduardo lo que Rodríguez. esperamos de nuestros congresistas, que realmente reflejen el sentir de la ciudadanía. Y hoy con las decenas de miles de muchachos marchando Sí. por todas las calles de las principales ciudades del país, evidentemente es Y, un clamor. y yo puedo hacer una muy reflexión grande. acá, porque si bien es cierto necesitamos más recursos, esto debe unir al país y no dividirlo. Algunos sectores lo que están tratando es de utilizarlo politiqueramente. La educación no necesita politiquería, la educación necesita resultados, recursos y calidad, porque la educación tiene que ser para todos los ciudadanos y no para un sector político. Representante Rodríguez, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Es decir, siempre es un placer debatir con ustedes. Bueno, muchas Por supuesto, gracias. con Erika y Representante Luque, debutó en nuestro programa, Erika. Lo vamos a seguir invitando, representante. Muchas gracias por la Lo hizo invitación, bien. les Y, agradezco y mucho. además con una muy Sí. buena noticia. el Está cierre. yendo y viniendo de La Guajira a Bogotá Siempre permanentemente. tenemos ¿Cómo está la situación en La Guajira? En Bueno, Undivia, puntualmente. ¿cómo con está? las Ya han bajado las inundaciones. aguas. Es que el problema ya es que el desierto no está preparado para la lluvia, por obvias razones. Entonces, la arena que hay en el desierto es diferente, por decirlo así, a la tierra que hay en la sabana de Bogotá. Aquí llueve y el agua se decanta muy fácilmente. En La Guajira simplemente la arena no deja que No deja. el agua baje. Ha llovido el triple de lo que llueve en un año en el último mes en Undivia, y eso genera las inundaciones y la emergencia que hemos tenido. Por un lado bien, porque está la posibilidad de que se almacene agua, lluvia, y eso va a durar por muchos meses, pero por un lado mal porque existe esta calamidad y además las vías se nos inundan. Bueno, representante, Un gracias por abrazo estar con para todos nosotros. los habitantes Gracias. Así de La es. Guajira. Bueno, Erika, se nos acabó el Sí, tiempo. señor. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros como siempre, y mañana los esperamos 8:30 de la noche aquí, nuevamente en Opina Bogotá de Canal Capital, donde analizamos todos los temas de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.